Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal Su Mundo TV. Estamos ya en un proceso que marca el final de una campaña electoral. Una campaña que va en la fase inicial detrás de los puestos municipales, detrás de la elección de los alcaldes, los regidores, directores de distritos municipales y sus respectivos suplentes o vocales. Sin duda alguna, que el tramo final de una campaña siempre pues, es interesantísimo porque las autoridades que están no quieren irse. Lo que quieren llegar, pues buscan cualquier oportunidad para dimensionarse, sobredimensionarse. En este caso, pues estamos hablando que en esta fase interesantísima del primer proceso electoral correspondiente al año 2024, ya encontramos de dónde agarrarnos. Ya los políticos, los candidatos, encontraron de dónde agarrar. ¿Cuál es el motivo? Es el siguiente. A finales del pasado año 2023 se aprobó una ley que va a dar mucha agua a beber. La ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Investigaciones. Esa ley, interesantísima esa ley, pues contempla una serie de regulaciones, legitima el espionaje de parte del Estado dominicano. ¿Qué sucede? El gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que fue electo en la boleta del Partido Revolucionario Moderno, que tiene la mayoría en ambas cámaras legislativas, y en consecuencia, pues sobre ellos recae el mayor peso con la aprobación de esta ley. Ellos ahora mismo ya se están vendiendo como víctimas. Ha dicho el presidente Luis Abinader que está de acuerdo en escuchar opiniones con relación a esta ley. Caramba, pero qué bueno es así ahora. ¿Por qué no dijo lo mismo al echarse a la pava a finales del año 2023 y dejar esa ley, ese proyecto de ley, que era proyecto de ley en ese entonces, para que se discutiera en este año 2024, ya fuera lejos de las celebraciones de fin de año, de las celebraciones que habían antecedido al fin de año, que son las de Navidades, que la gente como que, como dice una bachata muy popular, estoy aquí pero no soy yo. La gente no está, pero está. Entonces, ¿por qué no se dejó? Si se tenía el interés de escuchar el sentir popular, el sentir de la oposición, ¿por qué no se dejó para sancionar esta ley, este proyecto de ley, ya fuera de los festejos navideños, de la despedida y bienvenida a un año nuevo? Entonces, ahora ya la ley es un hecho. Inmediatamente se promulgó, llegó procedente de la Cámara de Diputados, porque ya inicialmente se había aprobado en el Senado de la República, y el presidente no la calentó, inmediatamente la promulgó. Pensó que el hecho de promulgarla ya en esos primeros días del mes de enero, eso se iba a ir al saco del olvido, al baúl de los recuerdos, pero no ha sido así. No ha sido así. Este pueblo duerme, pero despierta. Descansa un poco en los festejos navideños, del quehacer cotidiano, pero despierta, y cuando despierta exige, reclama, protesta. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Ya hemos visto el parecer de diferentes actores del mundo político de la República Dominicana expresándose sobre esta ley, esta polémica ley. Entre estas opiniones está la del expresidente de la República y aspirante nueva vez a dirigir los destinos del país. Me refiero al doctor Leonel Fernández. Quiero que nuestro señor director pues, nos coloque ahí en pantalla este corte del señor Leonel Fernández sobre esta polémica ley, la 1-24. Adelante, señor director. En el sentido de que una sola persona tenga tanto poder para intervenir lo público, lo privado, lo individual, los negocios, personas físicas, personas jurídicas, no puede ser. Yo digo que tiene más atribuciones que la CIA, más atribuciones que el FBI, que la KGB en tiempos de la Unión Soviética y que el Mossad israelí.
A una persona no se le puede otorgar tanto poder, eso no es posible. Tampoco la ley prevé el papel de las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con inteligencia y contrainteligencia y la seguridad nacional. Aquí tenemos el J2, tenemos el G2, el M2, que es el ejército, que es la Fuerza Aérea, que es la Armada, la antigua Marina, que realizan servicios de inteligencia y contrainteligencia, y en esa ley no se ve claro cuál es su papel. Hoy la República Dominicana vive momentos sombríos. Bueno, ahí estuvo el presidente Fernández con su parecer sobre esta polémica ley. Dice él que no se le puede dar tanto poder a una persona, en este caso al presidente de la República. Esto es peligroso. Solo Santana, con el famoso artículo 210 en la primera Constitución de la República, la del 1844, pues se abrogó tanto poder. Es bueno, es importantísimo el símil que hace el presidente comparando esta creación del DNI con los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Los dos organismos de inteligencia de los Estados Unidos, que son la CIA, la Central de Inteligencia Americana, y el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Pero hace también una comparación con un temible servicio de inteligencia que reinó, predominó en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, la KGB. Pero también el presidente Fernández, en su intervención, al ser abordado por periodistas al salir de un centro clínico privado donde estaba hospitalizado su hijo, el aspirante a la senaduría del Distrito Nacional, Omar Fernández, dijo que esta ley pues, le da más poderes al presidente de la República en materia de investigaciones que lo que tiene el Mossad en Israel. El Mossad es uno de los servicios de inteligencia más famosos del mundo, que priva en Israel, reina en Israel. Aquí pues quieren hacer lo mismo. Creo que la pretensión de la creación de esta Dirección Nacional de Investigaciones, en el fondo está bien, está bien. Lo que está mal es las atribuciones que le dan a la referida ley. Vamos a escuchar más opiniones sobre esta ley. Ahora no vamos a escuchar lo que dicen jóvenes estudiantes de diversas universidades del país, muy en especial de la Universidad Estatal, la Autónoma de Santo Domingo. Adelante, señor director. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo criticaron que la pieza permita investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas o grupos, asociaciones que atente contra los intereses u objetivos nacionales. Entienden que eso podría poner en riesgo la seguridad e información confidencial de la ciudadanía. Yo entiendo que eso deberían de estudiarlo mejor para evitar futuros inconvenientes con la ciudadanía. Y en un momento como este tan sensible de campaña política, creo que deberían de estudiar un poquito más la posibilidad de que eso pueda afectar a ciertos intereses políticos. Debe ser revisado eso y debe ser tomado en cuenta, y también debe ser como preguntado también a la sociedad, porque que ellos tomen solamente la decisión y nosotros seamos que ellos solamente son los que tomen la decisión y nosotros no sepamos nada. Entonces, ¿de qué vale? Mejor pregúntenle a la sociedad qué piensan sobre eso, y si el pueblo está de acuerdo con ese tema, vamos fuego a eso. La pieza legislativa establece como atribución de la entidad recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intereses de la nación, así como evaluar amenazas, tanto internas como externas. Porque como ciudadanos, cada quien no quiere que sus informaciones anden desvinculadas. Por consiguiente, yo entiendo que hay que analizar mejor el proyecto de ley. Que estoy en contra. ¿Por qué? Porque nadie puede tener acceso a nuestra seguridad como persona. Ante el malestar que ha generado el proyecto que ya se aprobó en el Congreso Nacional, el presidente Abinader dispuso de la conformación de una mesa de trabajo para revisar la ley que crea la dirección de esta planta televisora Azumundo TV por habernos permitido usar estas informaciones. Miren, sin duda alguna, el primero de los estudiantes que habló, el segundo, dio en el clavo para mí. En estos momentos de tanta sensibilidad, en medio de un proceso electoral que, como decíamos
al inicio de nuestros comentarios, pues que en esta primera etapa es para elegir alcaldes y directores de distritos municipales. Pienso que el gobierno se está jugando la faja con esto. ¿Por qué? Porque podríamos ser que es un placebo, que es para desviar la atención de cómo la ciudadanía está rechazando los candidatos del Partido Revolucionario Moderno, incluyendo el presidencial, el señor el presidente Luis Abinader. Entonces, si el presidente y sus asesores dijeron, vamos a lanzar esta bola de humo, a ver cómo tal, cómo cae, a ver cómo entretenemos a la población como un placebo, y entonces ahí vamos a dejar que se agoten 1 o 2 semanas, porque aquí los temas siempre duran 1 semana, en este caso, que es muy polémico, podría durar 2 semanas en la palestra pública. Entonces después de ahí, pues, surgimos como el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá defendernos? Y ahí defendemos al pueblo. Ahí decimos que esta ley es improcedente. Ahí decimos que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, lo que ha dicho ya Luis Abinader, y es parte de su guión, tiene la última palabra, que él acoge lo que decide el Tribunal Constitucional Dominicano. Él sabe muy bien que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, apegado a esa Constitución, indudablemente está en la obligatoriedad de rechazar la referida ley. Porque usted no puede legitimar el espío, el hurgar en una cuenta, por ejemplo, una cuenta de una red social determinada de un ciudadano. Usted no puede intervenir, al menos que no sea con la decisión de un juez. Hasta ahora ha sido así, una línea telefónica para usted espiar, escuchar lo que están diciendo por ahí. Entonces creo que, sin duda alguna, esto tiene algo de ficción y tiene algo de realidad. Lo de la ficción, tal parece, no le ha funcionado al gobierno. Al gobierno no le está funcionando la ficción. Lo de la realidad tampoco le está funcionando, lo que significa que, como dice un viejo adagio popular, se le fue el tiro por la culata, no dio en la diana. A partir de estos momentos vamos a iniciar un diálogo interesante. No vamos a hablar de historia, porque ya lo hicimos en otros programas. Vamos a hablar de política pura, vamos a hablar con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, un hombre que tuvo un transitar por la vida pública en el área militar, yo diría intachable, y que luego de concluir su vida pública en los cuerpos catrenses de la República Dominicana, pues está haciendo uso de sus derechos civiles, intervenir en la actividad política para buscar reencauzar al país por un camino diferente al que estamos transitando. Bienvenido, general. Bueno, mucho gusto de estar aquí. Y como te digo, mucho gusto, no solamente un cumplido. Gracias. Te estoy diciendo porque me siento muy complacido de deferir esta invitación. Porque vengo, ya he estado aquí otras veces, pero vengo pero es nuevo siempre. Sí, pero vengo a mi casa. Vengo a mi casa. Y además, mucho agrado de poder enfrentarme a tu veteranía, porque se aprende en las comunicaciones y tú eres realmente un veterano de la guerra de las comunicaciones. De la guerra de la información. Sí, no, y de las comunicaciones. Y entonces, para mí, te digo que es muy placentero poder estar aquí de nuevo. Gracias. Decirte que aquí sobre esa consideración quiero situar entonces un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de esto, muy pueblista y muy leonelista. Qué bueno, qué bueno. En realidad, dígame, ¿qué va a la fuerza del pueblo? Hemos visto un transitar, un peregrinaje del presidente Leonel Fernández por todo el país, apoyando a los candidatos municipales, los aspirantes a ser alcalde en diferentes municipios del país y los que aspiran a ser directores de distritos municipales. Le hemos visto a usted en muchas ocasiones, los videos que nos llegan, siempre. Usted también está apoyando. Siempre, además, esos recorridos qué bueno que tú menciones eso, han sido plebiscitarios. Sí, ¿cómo así? ¿Cómo se va? Bueno, la cantidad de gente que no solamente va a hacer todo lo que tiene que ver con el apoyo a la marcha, sino la gente que sale de su casa y saca cualquier cosa verde, para decir lo que yo considero que es el verdadero eslogan, el eslogan capital de la campaña. Se van. Y entonces, eso
hay que verlo desde muchas perspectivas, ¿verdad? La primera, lo cuantitativo. Hay otra canción de campaña, otra, que dice, la encuesta soy yo. Ah, la encuesta. Refiriéndose al pueblo. Sí. La encuesta soy yo. Bueno, y eso define eso. No importa el rugir de las encuestas que están diseñadas para truquear la realidad. No importa eso. Sí. Lo importante realmente es que la gente está ahí, que acude y dice de forma entusiasta y airada el eslogan de campaña. Se van. Se van. Yeah. Se van, y de forma reiterativa. Y otro elemento importante, con enojo. Yeah. Con enojo, que hay que entender. Porque estamos hablando que los agregados a ese eslogan, lo que tiene que ver, y ese es el elemento de enojo, yo creo que es el sazón del eslogan. Entonces, con alguna mala palabra también, tiene que ver con eso, con el sentimiento que tiene la gente. No solamente ese sentimiento que te estoy diciendo, sino también de la esperanza. Recuérdate que el verde es el color de la esperanza, el verde es el color de la fuerza del pueblo, y por lo tanto, la gente está muy esperanzada en que las cosas van a cambiar. Que las van a cambiar y van a cambiar pronto. Estamos a 26 días, esas elecciones municipales. Sí. Las elecciones serían el 18 de febrero. Si pudiéramos tener idea más o menos de cuáles son las aspiraciones de la Fuerza del Pueblo, la Alianza Rescate RD, Ganaremos y Podemos, que son los tres frentes partidarios que están alrededor del partido Fuerza del Pueblo que dirige Leonel Fernández, ¿cuáles son las expectativas? Mira, yo creo que son 155 alcaldías que hay en el país. Yo creo que va a haber un crecimiento exponencial. ¿En qué sentido me estoy refiriendo? Sin usar palabras muy inventadas. Yo pienso que la Fuerza del Pueblo va a crecer significativamente en estas elecciones. Pero también lo que es la Alianza Rescate RD, lo han dicho ya de forma deportiva. El presidente Fernández dijo, haciendo alusión al básquetbol, ¿verdad? Que el triunfo de las elecciones municipales va a ser de rebote, pero que las elecciones generales va a ser un donqueo. Miguel Vargas ha dicho, ya cambiando de deporte en el boxeo, ha dicho lo mismo, casi en el idioma boxístico. Un knockout en las otras elecciones. Knockout técnico ahí. Bueno, y eso es lo que, fíjate, eso es lo que se ve. Tú has dicho que yo estoy en todas y cada una de las actividades. Sí, lo veo en todos los videos. Bueno, pero yo también hago, no mis encuestas, sino mis auditorías visuales de lo que está pasando. Y lo que está pasando realmente es digno de considerar y apreciar, porque ya la Fuerza del Pueblo y sus aliados se montaron en el yaguacil. El gobierno se montó en el yaguacil, ¿verdad? Y entonces la Fuerza del Pueblo está montada, ¿verdad? Para usar la palabra no de Balaguer, sino de Sucre en Ayacucho, a paso de vencedores. El triunfo es algo que se nota, que se ve. Y fíjate, hay mucha gente que piensa y ha dicho, ¿verdad? Inclusive encuestas del gobierno, que estamos frente a una paridad. A una paridad, o sea que hay un empate. Un empate técnico. Un empate técnico. Pero más allá de lo que yo quiero y la esperanza, en física, yo no sé si tú recuerdas que hay un movimiento que se llama uniformemente acelerado. Y el movimiento uniformemente acelerado es el que tiene la Fuerza del Pueblo. Y eso es indetenible. No solamente porque queremos que sea indetenible, sino porque es el deseo de la gente. Yo recuerdo, cuando yo hablo de la gente, yo recuerdo que hace años, muchos años, el presidente Fernández habló de los tres países. Yo no sé si te acuerdas de esa teoría de los tres países. Los tres países. Él decía que había un pequeñito del 0,5% que lo tiene todo. No sabe lo que cuesta una libra de arroz. Sí, que no voten las elecciones. No voten las elecciones. Aprovechan el feriado para irse a esquiar. Se van de weekend. Sí, entonces, fíjate, ese es por ese lado. Pero también está el país mediano.
más o menos de un 28 a un 29%, 30%. Ese país es el país de la baja pequeña burguesía en las escalas que hizo el profesor Bosch, pero que, mira, esa es la clase media, ¿verdad? Pero está el país grandote, el de más de un 70%. Ese es el que está sometido a las inclemencias de una gestión mala, de un gobierno mala, de un gobierno, déjame decirte una cosa, que solamente hay que observar la prensa, sin inteligencia privilegiada, que todos los días, como dice el dominicano, parece meter la pata. Todos los días hay un escándalo nuevo, ¿verdad? Y entonces ese es el aderezo fundamental electoral. Es más, yo tengo la sensación, como estudioso de la historia y algo de sociología, mira, que la situación de los necesitados es tan, y de todo el pueblo, en todos los niveles, es tan acuciante, que si no fuera por la cercanía de las elecciones, aquí podríamos estar sujetos a un estallido social, estallido social que nosotros en la fuerza del pueblo no queremos. No, nadie y te lo quiere digo, la y te lo digo porque alguien del gobierno dijo, antes de irnos para vacaciones, en el mismo momento que se pedía, oye bien, una especie de tregua electoral, se dijo que la oposición estaba haciendo esfuerzos de desestabilización. Sí, eso lo que implica en el menor de los casos que hay un desacuerdo implícito entre las líneas de la planificación estratégica, de lo que se dice, de lo que se quiere decir y de lo que se dice inapropiadamente. Y entonces, tú tienes que ante esa disyuntiva, entonces reconocer que lo que salva el país, afortunadamente, y lo que nosotros queremos es que las elecciones se den. Se den. Pero en ese que se den, está una obligación implícita. La obligación implícita que tienen las autoridades y que tiene la Junta Central Electoral de que esté garantizado la expresión de la voluntad popular sin los viejos trucos de bolsillo de tiempos indeseados e indeseables que parecen ahora asomarse. Sí, están superados. ¿Verdad? Pero parecen asomarse. Parecen asomarse. ¿Por qué parecen asomarse? Pero cuando tú intervienes las elecciones con la fuerza pública de la Asociación de Abogados. Del Colegio de Abogados. Eso se me parece, hay que remontarse a los tiempos de una Chocín y demás cosas. ¿Usted cree que eso podría expresarse también en los procesos electorales? No, pero claro, eso es lo que te estoy diciendo. Es ahí, ese asomo es el peligro que no podemos dejar pasar por alto, como es un asomo también altamente o hartamente peligroso. ¿Cuál es de los cuarteles, que unos vehículos que salieron. Sí, guardando vehículos en los cuarteles. Sí, pero afortunadamente, y yo quiero hacer la salvedad, a diferencia de otras instancias, las Fuerzas Armadas actuaron rápidamente. El comandante del ejército, el general Onofre, no habían pasado 2 horas, cuando ya estaba sustituido el comandante de brigada y el comandante de batallón. Lo que cometieron el error. Claro, entonces fíjate, eso es parte del asomo también, y tú sabes lo que es parte del asomo también, porque es que a nosotros se nos van olvidando cosas. Es parte del asomo el contrato de Aerodón. Sí. Que es una falta. No es parte del asomo la aprobación de la ley 124. No. Eso te lo iba a dejar por último. Porque te voy a decir. Es un pastel. Te voy a decir una cosa importante. El presidente de la República dijo ayer en su rueda de prensa que había sido una hipocresía de la oposición, ¿verdad? Con respecto a la aprobación. Entonces, pero está como Pilato. No, a mí me luce, no es como Pilato, no, a mí me luce que hay que reparar. Señores, no es la oposición. Todos los sectores de la vida nacional han protestado contra eso o han mostrado su alarma con respecto a ese proyecto. El presidente Fernández, que yo te he dicho muchas veces que no habla ni de más ni de menos, sino lo preciso y lo conciso, ¿qué ha dicho? Fácil trabajar en prensa. Que es muy fácil. Muy fácil. Ha dicho, número 1, que eso es una violación a los derechos fundamentales del ciudadano, pero es una agresión contra la democracia. Y ahí vemos el asomo. Esas son cosas que estaban superadas. Mira, hay que decir muy bien,
con esa manía un tanto historicista que yo tengo, recordemos, que es buena, es buena. recordemos que el DNI, eso que conocemos ahora y que ahora se está Sí. transformado, eso fue un intento de los norteamericanos de crear aquí esa institución para la seguridad interna del Estado. ¿Tú sabes para qué? Ya. Para sustituir el macabro y tenebroso, la sombra macabra y tenebroso del servicio de inteligencia militar. Sí. Sí, en este proceso que coincide, la historia del DNI coincide precisamente con la historia de la construcción de nuestra democracia. Entonces, hemos superado muchas cosas, no solamente el SIN, sino las propias inconductas propias en el desarrollo de esa institución. Pero ahora no nos podemos dar el lujo de revestir esa organización en base a un manto trucado de la ley para incentivar el caliezaje o violar tus derechos. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y quién sabe qué otra cosa. Y a mí me llama poderosamente la atención. Yo creo que es un dato que no se ha manejado del todo correctamente. Ese es un proyecto de ley que más o menos tiene 2 años que comenzó a elaborarse. Ahora nos enteramos de que en su texto ha sido variado lo que se aprobó. Varias veces, Sí, varias veces. pero déjame decirte algo. En esa tesitura tú vas a ver entonces la urgencia. ¿Por qué la urgencia ahora? Ya. ¿Por qué la urgencia ahora? ¿Ah? En víspera de un proceso electoral municipal y en víspera de un proceso presidencial. ¿Por qué la urgencia? Urgencia. Déjamelo ahí, páramelo ahí, urgencia, para que hablemos de esa urgencia. Regresamos con esta conversación franca y sincera con general retirado José Miguel Soto Jiménez, en su rol ya de dirigente político, integrante de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, y que ha sido un eslabón importante en esta campaña que viene desarrollando el partido que dirige el doctor Leonel Fernández de cara a los procesos electorales de febrero 18 y mayo 19. Hablábamos al final del segmento anterior de la urgencia, de por qué se aprueba una ley ya al echarse la pava, decíamos antes de usted llegar, a finales del año 2023, cuando la gente está de weekend, de vacaciones, ya ha celebrado la Nochebuena y estaba esperando ya los últimos días del año. Ahí se aprovechó y se aprobó esta ley. Muchos legisladores que lo que estaban en el Beventina, en celebración, y es lógico que sea así. Claro. Después aprobaron. Con intención de lo que el dominicano llama el palo acechado. Eso es. El palo acechado, aprovechando esas circunstancias. Pero fíjate, a mí... ¿Cuáles son los elementos que usted entiende pueden ser más delicados con la experiencia que usted tiene en materia de Estado, de investigación? Usted fue ministro de la Fuerza Armada. Ahora mismo, yo soy como decía el presidente Erox. Él decía, yo no me preocupo, yo me ocupo. Fíjate, si tú comparas este mecanismo que ha implementado nuestros adversarios de distorsión de la realidad, con las encuestas famosas y aquellas, yo creo que se observe lo siguiente. Eso comenzó precisamente con el crecimiento exponencial de la Fuerza del Pueblo. Yo recuerdo que hubo la famosa marcha de las mujeres, yo no sé si tú recuerdas, claro, y después la marcha del 1 de mayo, que fue una cosa abrumadora. Y entonces, esa fase de la que ha hablado el presidente Fernández, donde hay un crecimiento, una consolidación, que es obvia. En esa medida apareció la urgencia de distorsionar la realidad. Bueno, mira, desde el punto de vista estratégico, distorsionar la realidad para nosotros no es malo. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque a mí me enseñaron, en la escuela de guerra me enseñaron que todos los planes que tú haces con números falsos dan resultados malos. Negativos. Estoy hablando en la planificación y hasta en la ejecución. Recuérdate que lo estratégicamente deseable tiene que ser tácticamente posible. Bueno, entonces, todo eso está basado aparentemente en una vieja sentencia del
de lo electoral dominicano que dice que la gente vota por el que va a ganar. Y ahí que se basa la percepción. Pero hay un problema. Vuelvo a la suspicacia. Sí. El problema es que yo soy suspicaz, quizás porque soy santiaguero, ¿verdad? Y en segundo, porque soy un guardia viejo. Ya. ¿Verdad? Y recuerda que el guardia viejo no cae en gancho. Y cuando cae es para consejo de guerra. Dice el cosa. Entonces, fíjate, yo pienso que hay que reparar en eso. ¿Verdad? Porque la suspicacia es. Y si todo esto, cosas absurdas, producto de una manía hiperbólica que tiene el presidente, ¿verdad? Que le lleva a la desubicación, lo lleva también a la inexactitud, o como ha dicho el presidente Fernández, a la falacia, que yo le diría mentira. Y así el pueblo lo identifica. Tú no oíste en las marchas, tú no oyes lo que le vocean al presidente Abinader, que le vocean Pinocho. Sí. O mentiroso, ¿verdad? Yeah. Bueno, entonces, yo pienso, ¿y si todo eso es para justificar lo que tú estás diciendo? Las inconductas que podrían aparecer después. Mira, te voy a decir una, por ejemplo. Sí. Que parece que no pasaron por debajo de la mesa. El gobierno anunció, y creo que la Junta, que las inauguraciones estaban prohibidas. Sí, y después de eso han pasado tres inauguraciones. Tres inauguraciones. Tres inauguraciones. Y ellos dicen que ellos están exentos de eso porque ahora lo que hay elecciones municipales. Sí, pero eso no importa. Ellos dicen que hay la elecciones ley municipales. es la ley. Ya. Bueno, entonces... Claro, entonces usted, en síntesis, porque yo le estoy siguiendo al pie de la letra sus palabras. Sí. Sus palabras. Usted deja inferir que quizá el haber promovido la aprobación de esta ley, la 124, al echarse a la pava, al concluir el año pasado, y sabiendo muy bien que el mes de enero iba a ser intenso en materia política, porque un mes después, en febrero, hay elecciones. Estamos a ley de 26 días para esas elecciones municipales, que podrían ser un termómetro yo te podría de lo que va a especular. ocurrir en mayo. Entonces podríamos decir que quizás esto es lo que decían una vez en la década de los 70, son bolas de humos para entretenernos. No, es peor, es peor. ¿Tú sabes qué? A mí me da por pensar, ya esto es una especulación, que eso podría ser un elemento reproductor de chantajes y de información obligada. Por ejemplo, tú eres empresario, no estás con el gobierno ni con el proyecto, ¿verdad? Esa ley, el DNI puede decir, deme los libros suyos. Ya. Un chantaje. Un chantaje. Y hasta poner en juego sus relaciones comerciales, sus intimidades, etc. Pero peor aún, eso tiene penalidades. Si tú no haces eso, si tú no das esa información, y no estoy hablando de gente del gobierno solamente, empresa privada, individuo, el individuo como tal, te hace pausible de penas, ¿verdad? Que van de 2 a 5 años según vi. Entonces, fíjate, eso tiene ese propósito, que yo diría, podría tener ese propósito perverso, ¿verdad? Perverso. Por la urgencia, para hacerlo ahora. Entonces, también en toda campaña se necesita de inteligencia. En toda campaña se necesita de inteligencia. El que está en el gobierno usa sus agencias de inteligencia, que ahora van a estar centralizadas. Al servicio del candidato presidente. Sí, que es un error también. Que es un error. Hay un error grave. O sea que en todas partes del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, la inteligencia, cada agencia de inteligencia actúa por separado, aunque arriba coordinen. ¿Tú sabes por qué? Porque eso alimenta una competencia que es importante, una competencia bien habida, que es importante en la eficiencia de la inteligencia, ¿verdad? Pero aquí entonces hay elementos que no solamente son perniciosos, como ha dicho el presidente Fernández, para la democracia y violando los derechos, sino también podría haber perversidad. Eso es grave. Podría haber una actitud maleva. General, yo quiero llegar a lo electoral de nuevo. 26 días para las municipales. Apenas 3 meses después de eso, de llegar a las elecciones de municipales para las presidenciales y congresuales. ¿Usted no cree que los resultados de las elecciones municipales podrían ser fundamentales
en la definición de las elecciones Sí, congresuales bueno, y presidenciales. sí. O sea, que el partido que gane Sí. la mayoría de los escaños de las alcaldías pudiera tener la posibilidad Bueno, mira, de ganar las elecciones fíjate, congresuales y tú presidenciales. sabes que en la política 2 y 2 a veces no son 4. A veces son 6, a veces son 3. 5 y a veces son 2. Mira, el problema es que históricamente eso ha pasado, o a ti se te olvidó, por ejemplo, que el PLD cuando llegó al poder En el 96. en el 96 tenía 29, tenía el Congreso en contra, En contra, y sí, después en el segunda oportunidad también tenía el Congreso La fase en inicial, contra. la Fue un fase gran inicial. trabajo Sí. político poder. Entonces, eso no significa exactamente lo que tú estás diciendo, pero sí es un indicio poderoso. ¿Por qué? Un indicio. Sí. ¿Por qué? O sea, del triunfo seguro de mayo. ¿Tú sabes por qué? Porque resulta que ya yo te dije que va a haber un crecimiento exponencial, pero no solamente lo vea en la plaza, sino en la cantidad de votos. Ya, ok. ¿Verdad? De cada circunscripción, etc. Entonces, eso se va a reflejar. Ahora, eso no quiere decir que es una acción directa. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Como está conformado el acuerdo, el knockout que va a producir el rescate de República Dominicana, Sí. eso se va a reflejar claramente, se va a reflejar, inclusive se va a reflejar en las inconductas. Mira, la compra de municipios, de síndicos cédula. y alcaldes Sí, o sea, ok. que ha hecho el gobierno, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, qué habilidad. Sí. Pero a ti se te olvida que esos síndicos, a esos alcaldes, le ganaron a los candidatos del PRM. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces ellos Y aspiraban que algunos ahora. están fuera de la boleta, Sí, el caso de Higüey, Cholitín. Sí, ellos aspiraban que ahora era el momento, con el uso y abuso de los recursos de ellos, De tener hacer sus sueños realidad. una reparación, pero no ha Bien. sido así. Eso crea un malestar tremendo, ¿verdad? ¿Y usted cree que se puede reflejar en mayo entonces? Pues todo esto se va a reflejar en mayo. ¿Sabe No qué solamente novedoso? las municipales, Sí. todo lo que está pasando ahora, como si fuera obra de una dialéctica, se va a reflejar en mayo. Usted sabe que las elecciones ahora municipales tienen una gran particularidad. Primero existen los 3 frentes que habíamos dicho alrededor del presidente Fernández, Sí. Rescate RD, Ganaremos y Podemos, pero todos en diferentes lugares tienen candidatos comunes a la alcaldía, pero no así para la regiduría. La regiduría cada quien va con su candidato de manera separada. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Distrito Nacional, que Domingo Contreras es el candidato de la Alianza Rescate RD, apoyado por los 3 principales partidos de la oposición dominicana, le hablo de PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Entonces, PRD tiene sus candidatos a regidores independientes, Fuerza del Pueblo también y PRD también, Sí. pero un candidato a alcalde único. Sí. Todos esos candidatos a regidores le gustarían que su candidato a alcalde ganen, Sí. para poder tener Sí. una cuota de poder importante. Claro. Que no es lo mismo ser un regidor de la oposición que un regidor del alcalde. Sí. Entonces, ¿usted no cree que eso pueda ser No, eso favorable? Eso puede ser muy favorable, pero yo quiero hacerte una llamada a lo que yo estoy viendo y que tú has visto también. ¿Tú no te has fijado que esos recorridos que está haciendo agotadores, que está haciendo el presidente Fernández, demostrando una capacidad de resistencia increíble y una voluntad política? ¿Tú no te has fijado cómo, más allá de los papeles que se firman y de esos acuerdos, tú no ves la integración? Sí. ¿Tú no ves cómo están integrados? De banderas, amalgama de colores en la bandera, Claro, en la política. claro, y están ahí expresándose por lo que tú dices. Porque lo más importante en esta fase es ganar. Y entonces, yo pienso que no hay nada que perder. No hay mayo exitoso sin febrero glorioso. Exactamente. Pienso que Sí. una cosa Mira, va con la ese es otra. un buen eslogan de campaña. ¿Verdad?
Así debe ser. Porque en realidad el PRM es el que tiene la posibilidad de perder. El PRM, para poder salir exitoso, tiene que retener las 130 alcaldías que tiene. Sí. Si gana 125, perdió. Sí. Porque no logró su objetivo. Él no tiene de otra. Y no va a ganar 125. No tiene de otra. Bueno, y hay que ver cómo se refleja eso en términos estadísticos, en términos de números también. Yo no creo que el PRM, tú estás hablando de cifras muy altas, yo no creo que llegue a las 100. ¿Verdad? No. Sería mucho más humillante la derrota. Sería más humillante. Y las expectativas de Caramayo se disminuyen. Claro. Y eso entonces, tú lo ves precisamente en esas expresiones populares. Porque hay que decirlo, mi querido amigo, la calle es de la Fuerza del Pueblo y de sus aliados. Eso es lo que yo estoy viendo, la calle de la Fuerza del Pueblo y de sus aliados. Y por otro, en otro aspecto, mientras la calle es de la Fuerza del Pueblo y sus aliados, entonces están los susurros maquiavélicos de los conciliábulos, ¿verdad? De los gabinetes. Pues gracias, general, gracias por el gran esfuerzo que hizo por venir a conversar con nosotros aquí de manera franca y sincera. Le deseo éxito. Espero que continuemos viéndonos por las calles, claro, avenidas, las carreteras interurbanas del país. Al general retirado José Miguel Sotos Jiménez por habernos permitido ese diálogo franco y sincero, ya no en su rol de historiador, sino en su rol de político que aboga por la vuelta al poder del presidente Leonel Fernández. Miren, ya en la parte final de este su espacio correspondiente al día de hoy, vamos a volver a referirnos a lo que comentábamos ayer y fue el hecho más importante del fin de semana, que fue el fallecimiento de una señora, la bebé que apenas tenía 2 meses de nacido, y la doméstica que asistía a esta señora, esta joven señora, en un sector exclusivo de la capital dominicana, el sector Piantini. No estamos hablando de un sector de la parte alta de la capital dominicana donde no hay controles. Señores, donde ocurrió este hecho, un residencial, una torre de apartamentos, donde las personas que residen son del más alto poder adquisitivo de la República Dominicana. Ahí está la pareja, el señor, el esposo de la señora, todavía está en estado crítico en un centro hospitalario privado de la capital dominicana, así como también el bebé que él sostiene en brazos, que afortunadamente todavía sobreviven y tal parece que podrían rebasar esto. Bueno, pero quiero irme yo a la parte que ha establecido el Ministerio Público. La Fiscalía del Distrito Nacional anunció en el día de ayer que ha interrogado a un pintor francés, Jean-Antoine Stevenot, quien realizó labores de fumigación en el 9º piso de esta torre de apartamentos del sector Piantini. ¿Qué sucede? Este señor ya había hecho esas mismas labores en el pasado, un tipo de fumigación muy especial, que no es para eliminar cucarachas ni para eliminar mosquitos, sino para eliminar termitas comején, que es el insecto más difícil de eliminar. Y donde entra ese insecto, pues hay que durar mucho tiempo aplicando todo tipo de químicos para poder eliminar de raíz esto. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde estuvo el gran error? El gran error estuvo que no se compartió la información con los residentes en este lugar. La comunicación no es solo hacer lo que estamos haciendo nosotros, transmitir informaciones, sino la comunicación es más que eso. La comunicación es la base del entendimiento en la sociedad. Por eso los apartamentos tienen lo que le llaman junta de vecinos, sociedad de vecinos, donde se establece un grupo de WhatsApp ahora en estos tiempos de la TIC, anteriormente era un buzón donde se informaban cada cierto tiempo deben reunirse los vecinos para interactuar, ver qué sucede. Esto no ocurre ahí en este sector. No hay una junta de vecinos, una asociación de vecinos donde se puedan tener las informaciones. ¿Qué sucede? La señora pudo haber sobrevivido, aún estando ya afectada por estos plaguicidas, insecticidas. Fue al médico porque sentía un malestar muy grande en su cuerpo, y el médico la atendió. Muy bien, por los síntomas que presentaba,
pero al no saber a qué se debían esos síntomas, el médico la despachó, porque no ameritaba internamiento. La despachó a su casa. O para encontrarse con la muerte, porque seguía estando en peligro, seguía envenenando o siguió envenenando su vida. Bueno, hasta que finalmente la señora lamentablemente dejó este mundo terrenal. Todavía, reitero, están sobreviviendo el hijo mayor y el esposo de la señora. ¿Qué sucede? La Fiscalía del Distrito Nacional ha dicho que esto pues violenta los artículos 295, 301 y 302 del Código Penal de la República Dominicana. Eso habría que demostrarlo. Me apena decir esto que voy a decir ahora, pero eso hay que demostrarlo después en juicio oral, público y contradictorio. Habría que demostrarlo. Para mí, mi humilde opinión es que lamentablemente los acusados con buenos abogados saldrán absueltos, saldrán libres de culpa, porque no aplicaron estos venenos, estos tóxicos de manera intencionada. El objetivo era eliminar las termitas y el comején, única y exclusivamente. Pero lamentablemente no se aplicó bien. La falta de comunicación fue el detonante fundamental para que ocurriera este accidente lamentable. Señores, será hasta una próxima ocasión en Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV.